Ya comenzamos entonces tema nuevo, ya se acabó el corte 2, ya arrancamos con tema nuevo, son solamente eh, tres temas adicionales. Vamos a ver lo que es la parte de ordenación, varios métodos de ordenación. Ahí les mandé los PDF con la información y les mandé en lenguaje C los ejemplos de los métodos de ordenación. Ahorita hablamos de ellos. Después viene lo que es la parte de búsqueda. Ya en esta actividad del corte 2 hicieron la búsqueda secuencial, entonces se va a hablar de la búsqueda binaria y la parte de archivos. En el tercer corte, con el parcial final o mini proyecto, pues entonces se va a pedir que ordenen información y la muestren ordenada y que hagan búsqueda binaria. Y para hacer búsqueda binaria tienen que ordenar la información. Entonces ahí también hay que mirar que esos datos deben estar eh, ordenados para poder realizar ese proceso de búsqueda. De lo contrario no va a funcionar y pues se va a pedir otro tipo de ordenación. Entonces todo lo que ya tienen, como les decía en algún momento, es organizar esos puntos adicionales para completar pues ese mini proyecto. Y finalmente pues lo que es la parte de los archivos. El manejo de archivos, este manejo de archivos deben tener en cuenta cómo lo van a trabajar, cuál van a ser la lógica que van a aplicar. Por ejemplo, pueden tener un archivo donde se genere la parte de los empleados activos y otro archivo donde se genere o se trabaje los empleados inactivos. Esa sería una forma. Otra forma es que usted tenga por cada piso un archivo. Entonces usted puede tener el archivo para el piso A, B, C o D. ¿Ya? Y adicionalmente pues necesita el archivo de los despedidos o inactivos. O sea, esa parte de los despedidos debe estar también allí, o sea, es necesaria. Entonces usted va a tener unos archivos para los activos, que como les digo lo pueden dividir en un solo archivo para todos los activos y otro archivo para los inactivos. Y además de eso, pues ver cómo guardan la información, porque la idea de los archivos, del manejo, del trabajo con archivos, es que usted pueda recuperar toda la información, todos esos datos. Entonces, cuando usted guarda a un empleado que está en el piso A con un salario de vengado, con un cubículo en el cual se ubica, pues esa información debe estar ahí siempre igual. Entonces cuando usted lo recupera, pues se supone que ese empleado vuelve nuevamente a lo que es eh, el piso que le corresponde con el cubículo que le corresponde. Entonces por eso es tan necesario cuando les decía que deben crear la estructura con los datos pues mínimos que se piden, pero también tener en cuenta algunos que no están ahí específicos, pero que son necesarios para la creación del sistema de información. Entonces, como tal, yo debo mandar la información al archivo y de allí recuperarla para poder comenzar a hacer el trabajo que es necesario al momento de recuperar, ubicando a ese empleado donde le corresponde, el piso que le corresponde, el cubículo que le corresponde, con su información. Entonces ahí está la cuestión. Pero aparte de eso, cuando trabajemos con ordenación y búsqueda, normalmente este tipo de procesos, actividades o acciones se recomienda trabajarlas con arreglos en una dimensión. El trabajo con arreglos de dos dimensiones o tres dimensiones, pues le va a generar dificultades para poder realizar esta actividad o proceso. Entonces, ordenar o hacer ese tipo de búsquedas normalmente se va a hacer en arreglos de una dimensión. Entonces, toda la información que se tenga en el arreglo o en las matrices que ustedes tengan, pues deben pasarlo a un arreglo de una dimensión y allí hacer el proceso de ordenación o de búsqueda binaria para poder trabajar con estos datos.
Entonces eso es pues muy importante. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de trabajo y cómo lo van a utilizar, generando pues la lógica pertinente y pues que le arroje los resultados que se esperan, ¿no? No que genere cualquier tipo de cosa totalmente diferente, pues que no le va a dar lo que usted está necesitando como tal. Entonces en la mañana también les mandé la información de, del archivo en PDF con los temas. Ya finalizando estos temas, pues ya simplemente nos encargamos o nos preocupamos pues por lo que es el proyecto final y lo que les había dicho en algún momento, pues los quizzes que hacen parte del corte 3. Estos quizzes son sencillos, es algo básico que esperaría, como les había comentado en algún momento, pues que eso sean una buena nota para que ustedes tengan más posibilidad pues de avanzar en el curso. Les volveré a seguir diciendo, pilas con la práctica, pilas con estar repasando, estar cacharreando, porque si no están en esas, pues listo, usted lo puede mandar a hacer, puede ser que pase el curso, pero en algún momento ese tipo de cosas no le va a servir, porque usted queda con todos los vacíos y todas las dificultades que se le estén presentando, pues en algún momento la carrera se los cobra. Nada de gratis, apenas están en primero o segundo semestre. Entonces imagínense más adelante todas las posibles dificultades que van a presentar por no eh, conocer, saber o haber entendido cierta información. Entonces pues es mejor prevenir a después estarse lamentando. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo, algo que decir? Bueno, entonces voy a arrancar entonces el tema. Permítame entonces para compartir. Listo. Ahí están. Ahí están viendo el archivo. Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces, como les decía, lo primero que vamos a mirar o a tener en cuenta es la parte de ordenación de la información. Siempre es necesario ordenar por diferentes cuestiones. A veces se solicita que ciertos datos, que ciertas cosas estén ordenadas para poder ubicarlas de forma más rápida o pues para poder tener esa estructura pues de una forma que está lógica o que pues me da facilidad con otras actividades o procesos. La idea de ordenar normalmente se basa en algún criterio o en algún dato que yo tenga en la estructura. Por ejemplo, yo puedo ordenar alfabéticamente, entonces ordenaría por nombre o yo puedo ordenar por edad para saber de menor a mayor cuál es la edad, por ejemplo. O un ejemplo muy común, cuando usted entra a la página o al sitio de Mercado Libre, usted puede buscar un producto y lo puede ordenar por precio. Pero esa ordenación de precio, usted le dice si lo quiere de menor a mayor, de mayor a menor. Entonces él le va a mostrar esa información. Y pues hay otras opciones de ordenación en diferentes plataformas. ¿Cuál es la idea de la ordenación? Es poder usted ubicar o poder tener esa información y con esa información pues tomar decisiones para poder usted decir cuál es la mejor opción dentro de lo que usted le está mostrando ahí. Por ejemplo, lo de los precios. Entonces yo ahí miro el precio, pero además de eso, pues ahí me dan otra información. Entonces yo miro si el precio pues se ajusta también a mi necesidad y poder decir este es el producto. Pero pues en otras ocasiones también se da para otro tipo de posibilidades o funciones de acuerdo pues a lo que exija la empresa, entidad o dentro del sistema de solución que usted le dio para ver qué es lo que ellos quieren revisar o analizar con esos datos. Entonces, como tal, la ordenación pues es bastante importante. Hay algunos métodos de ordenación
que se podría decir que son sencillos. Hay otros que son un poco más complejos, pero como tal, cada método pues tiene ciertas funcionalidades y ciertas utilidades o ciertas ventajas. Entonces hay unos que son más rápidos, pero pues son más complejos y hay que tener en cuenta pues de qué manera se van a trabajar. Entonces hay que mirar con el dato que yo voy a trabajar o con el criterio que yo voy a exponer para ordenar. Entonces hay que mirar si el dato es de tipo numérico, alfabético, si se va a ordenar de forma ascendente o descendente. Entonces tengo que definir unos criterios, tengo que definir unas características para decir, ah bueno, esta es la forma en que yo voy a generar este proceso para poder obtener las características que yo requiero o necesito, de acuerdo pues a la solicitud que se haga. Entonces, como les decía, pues la idea inicial es escoger un dato con el cual yo voy a generar esa ordenación de la información. Entonces, si yo le digo que lo voy a hacer por medio del documento, pues entonces definir si es de menor a mayor o de mayor a menor. Si yo lo voy a hacer por el apellido, entonces de qué manera la va a hacer. Normalmente el orden alfabético es como de menor a mayor, porque normalmente, digamos, la letra A tiene un código, en este caso pues el código ASCII, ese código ASCII es un número, y ese es el menor, y cuando usted va hacia la Z pues realmente va aumentando ese número. Entonces ahí esa es una forma de ordenarlo y pues de acuerdo pues a la necesidad como tal. Pero yo también puedo tener otro tipo de ordenación, o sea, no simplemente va a ser por medio de un dato así como el documento o el nombre, sino que yo podría decir ordénelos por, digamos, dentro de los datos está la comuna, entonces a ordenelos por comuna, entonces yo ya sé quiénes viven en la comuna 1, quiénes viven en la comuna 2, quiénes viven en la comuna 3, etcétera. Entonces eso también me da esa facilidad de coger esos datos y pues generar los resultados que yo crea necesarios y pertinentes. Bueno, entonces cuando yo ya tengo definido cuál va a ser ese dato, esa clave con la cual yo voy a realizar esa ordenación, entonces pues ya miro o comienzo a generar esos criterios con los cuales voy a hacer la comparación para mirar a ver si es de mayor a menor o de menor a mayor. Y como tal, esa ordenación no solamente voy a tener en cuenta ese dato, sino que debo tener en cuenta todos los datos que hacen parte de la estructura o del registro, porque todos se deben mover. ¿Qué pasa si yo genero una ordenación por medio del documento y solo ordeno ese campo o esos datos? Pues resulta que ya los documentos que yo tengo registrados no concuerdan con los demás datos. Entonces ya la cédula de Pedro ya no la tiene Pedro, sino que la tiene María. La cédula de José la tiene Alfredo, así. Entonces pues ya va a quedar todo de una manera que no cuadra. Entonces allí es donde también debo tener el proceso que me mueva todo para yo poder hacer esa actividad. No sé si ustedes de pronto lo han visto en el caso de Excel. En el caso de Excel yo le digo que ordene y tengo que sombrear toda la información y finalmente decirle pues cuál es el dato inicial con el cual voy a hacer la ordenación. No nos vaya a cortar y no que me quede calla un momentico. Bueno, entonces de esa manera yo debo mover o manejar todos los datos para poder generar ese tipo de proceso. Entonces, dentro de los métodos de búsqueda, pues hay diferentes aspectos. Ahí está la estabilidad, está el tiempo de ejecución, están requerimientos de memoria. Entonces, estos son algunos aspectos que se tienen en cuenta para escoger uno de los métodos que se conocen. El problema de algunos métodos, como les digo, es que algunos son fáciles de entender, pero si usted tiene demasiados registros, pues son más demorados. Como hay otros que son más complejos o, por decirlo así, enredados, pero pues realmente son más rápidos. Usted puede tener mucha cantidad de datos y pues hacerlo de una forma muy rápida.
Por ejemplo, si usted va a hablar pues de los registros de la Universidad del Pacífico, pues ¿qué podrían ser? Hablando de estudiantes y administrativos, que sean 4.000 registros, ¿ya? No es mucho, realmente no es mucho. Pero ¿qué pasa si hablamos de información como, no sé, la que maneja la Registraduría Nacional? Eso ya podemos estar hablando de millones de registros. Entonces ahí ya la cosa es otra, ya eso tiene otras características y tiene otras cosas que pues va a generar ciertos conflictos. Entonces en ese sentido hay que mirar o escoger o definir cuál es la mejor manera. En este momento la recomendación es trabajar con, eh, con los métodos o las funciones que se crearon, pues que están en los ejemplos, que de pronto entiendan más fácil, para que después no vaya a haber ese tipo pues de confusiones o enredos como tal. Entonces, como les decía, miren que se espera, se recomienda para yo poder hacer ese proceso de ordenación, trabajar con un arreglo de una dimensión. Y ahorita cuando vamos al ejemplo nos daremos cuenta por qué. Entonces yo en este arreglo de una dimensión, pues lo puedo mirar de esta manera, o pues lo puedo mirar de esta manera. Aquí hay una cabeza o un inicio, que es la posición pues 0, y pues una cola o un final. Entonces yo estos elementos en los que voy moviendo para finalmente pues ordenar o tener los datos como yo los requiero. Bueno, entonces vamos a los ejemplos y ahorita pasamos a una información que también está allí en, en el archivo, que es unas demostraciones de ese tipo de forma de una manera mucho más dinámica o más vistosa, y pues a eso también genera más ayuda. Entonces miren, aquí tenemos los métodos de ordenación. Estos métodos de ordenación, en este caso tenemos una estructura que solamente con estos tres datos, simplemente es como un ejemplo. Está el documento, que es de tipo entero, está el nombre y el apellido, que es de tipo cadena. Tenemos un arreglo de una dimensión de tipo estructura, o sea que aquí tenemos 100 empleados, 100 estructuras. Tenemos otra estructura auxiliar y una variable X también de tipo estructura. Aquí tenemos entonces varias copias de la estructura empleado. Tenemos unas funciones, entonces aquí tenemos unas funciones que no tienen retorno y pues tampoco tienen parámetros, y en este caso pues tenemos el registro de los datos, la impresión de los datos, y estos son métodos de ordenación: intercambio, shell, insertion, select, selección y quicksort. Entonces estos son pues de pronto algunos de los que se hicieron. Ahorita en la página mostraré que ahí están varios, y ahí simplemente está el código en varios lenguajes de programación, y pues uno debe entender lo que le están mostrando para poder decir que copia y pega, ¿no? Porque si no, de lo contrario, usted puede copiar y pegar, y si no ha entendido, pues va a tener la misma dificultad para poder adaptar la información. Unas variables enteras, todo esto está global. La función principal, entonces tenemos cada uno de los métodos en uno de los casos. Aquí le decimos son 100 empleados, entonces introduzca cuántos empleados va a registrar, entonces entre 1 y 100. Me llama primero la función de ingresar datos, me imprime la lista inicial u original, y comienzo a llamar en cada uno de los casos pues el método de ordenación. Ya comenzamos entonces, y después de ordenados, tema nuevo, ya esa lista de los datos ya se acabó el corte 2, ya arrancamos con temas nuevos. Está llamado a cada uno de ellos, y entonces comenzamos con tres temas adicionales. El método de intercambio. Vamos a ver lo que es la parte de ordenación. Miren que este método de intercambio coge el mismo arreglo y compara. Ahí les mandé el dato que está delante con el dato que está atrás. Miren que I arranca en 0, les mandé y J arranca en 1. Entonces compara el elemento de la posición 0 con el elemento de la posición 1.
los Después compara. viene lo Este es que es mayor la que parte este. Si es de mayor, búsqueda. entonces, ¿qué Ya debo hacer? en Tengo que esta coger el actividad dato, del pasarlo corte a la 2 estructura que hicieron tengo como la auxiliar o búsqueda temporal, secuencial, entonces se habla de comenzar la a pasar búsqueda los binaria datos a esa información y la parte de temporal archivos. para después yo En el coger el tercer dato de la corte, posición con el J, parcial pasarlo final ahí, o entonces mire que uniproyecto, sobreescribiría la pues entonces se va a información pedir y que después lo que ordene está la en el auxiliar información lo y la pongo muestren en la ordenada posición J. y que Y hagan no búsqueda solamente con binaria. un Y solo para hacer dato, tengo que búsqueda hacerlo binaria con tienen que todos los ordenar datos la que información. hacen parte de la Entonces estructura. ahí también hay que ¿Para qué sirve mirar la que estructura esos datos auxiliar? deben estar Para que la información que está ordenados en para el poder arreglo no realizar se ese me borre. proceso Mire que de cuando yo búsqueda. De lo paso contrario no va esta a funcionar información de la y pues se va a posición pedir J, otro tipo de la paso ordenación. a Entonces la todo lo que ya posición tienen, y se me borre como lo les que decía en está en algún I. momento, es Pero organizar yo lo salvo esos aquí puntos cuando esto que adicionales está en I lo paso para a este completar auxiliar, pues ese a mini esta proyecto. información, a esta Y estructura finalmente pues lo auxiliar. que es la parte Entonces no se me de perdería los porque al archivos. final El lo de manejo de J lo paso archivos, ahí este manejo de archivos y lo de deben auxiliar tener lo en paso a J. cuenta cómo Entonces, lo ahí van a se va haciendo trabajar, ese cuál van a ser la intercambio. lógica que Y van a como son aplicar. estructuras, Por no ejemplo, solamente pueden es el tener un documento, archivo sino también los demás donde se elementos que genere pertenezcan la a parte la estructura. de los Este empleados intercambio es activos uno y otro que es más archivo fácil donde de se genere o entender, se que es más trabaje los fácil de empleados analizar. inactivos. Entonces, Esa sería este una es forma. uno que se recomienda Otra forma pues es que para usted tenga el ejercicio por cada académico piso un porque archivo. pues no es Entonces tan usted puede complejo y tener pues de el pronto no archivo tiene para el piso A, B, C o D. de pronto como ¿ya? tanto enredo. Y A adicionalmente pesar pues de que necesita el podría archivo de los verse despedidos o enredado, inactivos. realmente O sea, no lo es. Entonces, esa este es parte uno de que se los recomienda trabajar despedidos debe estar con lo que también se va a allí, hacer. o sea, es necesaria. Entonces usted Porque va a miren que tener aquí unos ya está la archivos para los ordenación shell, activos, que como y les en digo este lo pueden caso dividir en un solo trabajamos archivo para como todos los con una posición activos y que es otro archivo para los la de la inactivos. mitad pues de los elementos. Y además de eso, Y pues de acuerdo a esa mitad, entonces él comienza a ver hacer cómo guardan la también información, unos porque la idea de procesos, los a archivos, manejar del una manejo del trabajo información, con unas archivos, es que usted pueda posiciones. recuperar Entonces, toda a la veces, información, todos esos datos. así como se ve, Entonces, pues cuando usted es guarda un poco más a enredado. un empleado Porque a veces él no que está coge en el el piso primer elemento A con el segundo, con, después el con segundo con un el salario tercero, después el de tercero con el vengado, cuarto, no, con sino que él un cubículo ubica en el ciertos cual se datos ubica, pues esa desde la información posición debe media estar y ahí comienza siempre entonces a hacer ese intercambio igual. de la Entonces cuando usted información. lo recupera, pues se Pero supone básicamente que ese vuelve y se hace empleado el vuelve cambio de los datos nuevamente por medio a lo de esa que es estructura auxiliar. el piso que le corresponde El de con inserción, el cubículo que le corresponde. Entonces por eso es tan que tiene necesario también similitud cuando porque les él decía coge una que deben variable crear la que estructura arranca con los en datos 0 pues, y después mínimos viene que acá se piden, pero y también hace tener en cuenta esa algunos que no están ahí comparación específicos, con pero que si son la posición necesarios está en para 0, la entonces creación más bien vaya del a la sistema de siguiente información. variable y hace Entonces, como tal, yo debo esa mandar la comparación y información vuelve al y archivo trata de hacer y o de va allí haciendo ese recuperarla para poder intercambio. comenzar a hacer ¿Ya? el trabajo El de que es selección, necesario al momento de recuperar, entonces, que también ubicando hace a ese o empleado mira donde le corresponde, cierta el piso que le información corresponde, adicional el para cubículo que le entonces él corresponde hacer con su información. intercambios en Entonces, diferentes ahí está la posiciones. cuestión. Pero aparte Y el de de eso, quick, cuando el de quick trabajemos sort. con ordenación Este de y Quicksort búsqueda, pues es bueno normalmente cuando yo este tipo necesito de o tengo procesos, demasiados actividades datos. o acciones Pero igual como les se digo, hay que recomienda entender qué trabajarlas está haciendo con arreglos aquí, en una qué está dimensión. pasando en este proceso para yo poder decir, El trabajo con ya, es arreglos que esto está de haciendo dos dimensiones este o tipo tres de, dimensiones, pues eh, le va a de generar actividad o de dificultades para acción, poder porque él realizar vuelve y esta se actividad llama o a sí proceso. mismo. Entonces, Él ordenar se vuelve a llamar a sí o mismo hacer ese tipo pasando de el búsquedas arreglo, pasando el normalmente inferior, se va a hacer el en J, arreglos de o una pasando el dimensión. arreglo, Entonces, pasando toda la y información pasando el que se superior. tenga Entonces, en el aquí arreglo pues es un poco o en las más matrices que ustedes tengan, enredada pues la deben situación, pasarlo a un pero arreglo de una dimensión y este es allí mucho más hacer el óptimo al proceso momento de tener de una gran ordenación cantidad de o de datos. búsqueda binaria para poder Finalmente, trabajar pues con acá estos este es el datos. que imprime los Entonces datos eso es pues y este muy es el que importante. Entonces registra hay que los tener datos. mucho cuidado ¿Ya? Este con lo este hace tipo de con el trabajo y documento. cómo lo van a Miren que utilizar, lo hace por medio generando de pues la el lógica documento. pertinente El documento es y un pues dato que le de tipo arroje los numérico, resultados o sea, que entero, se para esperan, este ¿no? caso. No que genere cualquier tipo Pero el otro ejemplo no de lo cosa hace
totalmente dato diferente, pues que no le como va a el dar documento, sino que lo lo que va a hacer usted está necesitando con un dato de como tipo tal. cadena. Entonces en la mañana Entonces también miren les que mandé tenemos la lo mismo, información entrada, imprimir de, lista, del ordenar archivo en PDF por con los intercambio, temas. shell, Ya inserción, finalizando estos selección y temas, pues quicks. ya simplemente Entonces nos miren que encargamos o es nos la misma preocupamos pues cuestión, por lo que es pero acá el proyecto ya no final compara y lo que les el había dicho en dato de algún momento, pues documento, los sino que quizzes compara que hacen parte del el corte nombre. 3. Pero Estos aquí quizzes hay son algo sencillos, es adicional. algo Cuando usted básico ingresa los datos, que esperaría, en el como caso de les la había comentado en entrada, algún cuando ingresa momento, los pues que datos, eso sea usted una ingresa el buena nota para que documento ustedes y antes de tengan ingresar el nombre más completo, posibilidad pues de para que no tenga avanzar en el problemas curso. de ingresar Les el volveré a nombre seguir con diciendo, espacios, pilas con la por ejemplo práctica, Juan, espacio pilas Carlos, con si usted lo estar ingresa solo con repasando, el CI, estar cacharreando, resulta que a porque veces el espacio si lo no toma están como en un esas, enter. pues listo, usted lo puede mandar a Entonces hacer, puede Juan ser lo que guarda pase el aquí, curso, pero en espacio, algún y momento Carlos ese lo quiere tipo de guardar cosas en la no le va a siguiente servir, variable. porque Si la usted siguiente queda con variable es todos de los tipo vacíos numérico, y todas las todo el dificultades sistema se que se cae. le estén Ahí presentando, genera pues un error en algún y momento automáticamente pues la va a carrera tener se los inconvenientes. cobra, nada de gratis, Si es de tipo apenas carácter, pues están en entonces el primero, resto segundo de la semestre, cadena lo guardaría en entonces la siguiente imagínense variable y más continuaría. adelante Pero todas entonces las para evitar eso, posibles se dificultades que van a utiliza presentar esta por línea de no código save eh, ignore, que esto es conocer, limpiar saber caché o de haber acuerdo a los datos entendido que vengan cierta información. anteriormente. Entonces, pues es Con esa mejor limpieza de caché, prevenir a entonces después estarse utilizamos esta lamentando. otra función, ¿Hay alguna getLine. pregunta, algún Ya como comentario, capture la línea, y que algo, es toda algo la que línea, decir? entonces ahí sí usted lo que le puede colocar Juan, espacio, Carlos, espacio, Morcillo, espacio, entonces él tiene Bueno, sin ningún entonces inconveniente voy a esa arrancar captura de entonces el toda la tema. información. Cuando ya usted tiene toda esa Permítame información, entonces para compartir. entonces él comienza a hacer esas comparaciones. Estas comparaciones son un poco más lentas porque él va realmente comparando carácter a carácter. Claro, como Listo. les digo, Ahí con están, datos cortos o con ahí están cantidad de viendo el registros archivo. poco, o sea que no es una cantidad extrema de Sí, registros, profe. pues Ok, eso no gracias. tiene Bueno, mucho, entonces, como mucho les decía, problema. Eso lo es primero que rapidito. vamos a Eso mirar, él tener en prácticamente cuenta es lo la hace en parte de milésimas de segundo, ordenación de la información. pero cuando ya son Siempre muchos, es ahí es necesario donde ya se nota ordenar realmente un poco más por la diferentes lentitud del cuestiones. proceso. Entonces, a veces se si se solicita va a que trabajar ciertos con datos, que muchos ciertas cosas estén datos, ordenadas pues muchas veces se para poder recomienda ubicarlas trabajar de forma más con rápida, métodos como o pues el para de poder Shell tener o el Quick, esa estructura pues de que una se forma que notan está más enredados, lógica, pero o que realmente pues son más me da dinámicos y facilidad son más con óptimos al momento de otras hacer actividades o ese procesos. tipo de La idea de actividad o ordenar proceso. Entonces vamos a la normalmente página. se basa en algún criterio o en algún dato que yo tenga en la estructura. Por ejemplo, yo puedo ordenar alfabéticamente, entonces ordenaría por nombre, o yo puedo ordenar Miren, por esta es la edad página. para saber de menor a mayor cuál es la edad, por ejemplo. O un ejemplo muy común, cuando usted entra a la página o Miren, al esta es sitio la de página, Mercado Libre, aquí hay usted puede buscar un información producto y lo sobre puede los ordenar algoritmos de por precio, ordenamiento, pero esa y están ordenación de cada uno de los precio usted le algoritmos, dice ¿ya? si lo quiere de menor a mayor, de Entonces, mayor a menor, aquí él entonces él le va a muestra de forma mostrar dinámica esa información. Y pues hay otras cierta opciones información, de entonces él ordenación va, en diferentes usted mira plataformas. lo que hace ¿Cuál es la idea de la algunos de ellos, él va ordenación? Es poder comparando usted parejas ubicar o de poder datos, tener esa y de información y acuerdo con esa a lo que él va información encontrando, pues pues entonces tomar va decisiones organizando para y poder va usted pues decir colocando en este cuál caso es pues de la menor a mejor mayor opción dentro de lo que usted le los está datos que mostrando ahí. están Por ahí. ejemplo, Entonces, de esa lo de manera los precios. Entonces los yo ahí demás miro el precio, pero además de eso, métodos pues ahí me están dan así otra también información. Entonces yo mostrados, miro si el y pues son precio más pues, se fáciles de pronto de ajusta entender cuando también a usted mi mira necesidad y ese poder tipo decir de este es el cosas. producto. Entonces, por ejemplo, Pero vamos pues al en de otras ordenamiento de ocasiones también burbuja. se da para otro tipo de Entonces, miren lo que posibilidades les o digo, funciones vean. Está de el acuerdo pues pseudocódigo, miren. a lo que exija Está la el empresa, pseudocódigo entidad o dentro del sistema del de ordenamiento solución en que usted le burbuja. dio para ver de qué es lo que Está ellos en quieren varios lenguajes de revisar programación, miren. o analizar con esos datos. También Entonces, está en C, mira, aquí como está en tal, la C. ordenación pues es ¿Ya? bastante importante. Entonces, Hay algunos varios de ellos métodos de está ordenación que se podría decir esa que son información. sencillos. Usted debe Hay otros que entender son qué un le poco están más, mostrando aquí más complejos, para pero usted decir que solamente como copia y tal, pega.
Si usted no cada entiende método que él pues está tiene mostrando qué cierta es lo que funcionalidad y ciertas realmente se utilidades está dando o aquí, qué ciertas acción es la ventajas. que se Entonces está hay unos que son más generando, rápidos, pero pues son más pues va a complejos tener y hay que tener en cuenta pues de inconvenientes. qué manera Entonces se miren van que a aquí trabajar. Entonces hay que él mirar utiliza con el dato que yo voy a trabajar o con el un criterio que ejemplo, yo voy a exponer miren para que son ordenar. varios Entonces elementos, hay que mirar si el como dice dato es usted de lo tipo puede colocar numérico, a diferentes alfabético, velocidades, entonces si él se qué va a va a hacer, va a ordenar de ordenar forma de menor a mayor. ascendente o Entonces, descendente. cuando usted le va a Entonces ordenar, tengo entonces que mire definir que él unos comienza a criterios. mostrar qué está Tengo haciendo. que definir Entonces mire unas que él compara características para uno decir, con ah, bueno, esta otro. es la forma en que Entonces yo mire voy lo que a pasa generar en este este caso proceso con la ordenación en para burbuja. poder Él obtener va las comparando características parejas que de yo números, requiero o necesito, de acuerdo va pues a comparando la y mire que acá le va solicitud mostrando que por se haga. dónde va. Entonces, Mire, como les decía, pues ya la acá le idea va inicial mostrando es por dónde escoger va, qué un es lo que dato está haciendo. con el cual yo voy a Terminó generar y ahora vuelve y esa juega al ordenación de principio. la Si ya están información. ordenados, pues vuelve Entonces, y si yo le digo compara. que lo voy a hacer Entonces por miren lo medio del lento documento, que pues es entonces definir si este es de tipo menor de a mayor o de mayor a menor. acción Si para yo le voy a poder hacer por el yo apellido, entonces ordenar de qué los manera números. la va a Claro, hacer. realmente Normalmente el internamente orden alfabético es como esto de lo hace menor a mayor, porque en pocos normalmente, segundos. digamos, la letra A Pero si tiene esto un se da para una código, cantidad en este caso pues extrema el código de ASCII, ese registros, código esto se ASCII demora es un número muchísimo. y ese es el menor, y cuando usted va hacia la Z pues realmente va Entonces miren, él aumentando sigue comparando, ese número. Entonces Entonces ahí miren esa es todo lo una que forma ya de ordenarlo y pues de va, acuerdo pues a la se va necesidad realizando y todo como lo tal. que Pero pues, yo también puedo tener otro tipo se de va dando a ordenación, o medida sea, pues, no que simplemente va a ser por medio de un dato así se va como el haciendo. Y miren que documento o el nombre, todavía sino está que yo podría faltando el decir, 1, todavía no está ordénelos organizado, el 2 por, todavía no está digamos, que si organizado, dentro de los está el datos 7 que está la debe ir más comuna, entonces arriba, ordénelos por comuna, entonces yo ya sé ¿ya? quiénes viven en la Entonces, miren, comuna 1, todavía quiénes viven en la sigue, comuna 2, quiénes viven sigue en la haciéndolo. comuna Y como 3, les digo, mira, etcétera. aquí él va Entonces mostrando eso qué es también lo me que da está, esa qué es facilidad lo que de está haciendo. coger esos datos y pues generar Entonces él viene, los hace el resultados ciclo, que y yo crea sí, tal necesarios y cosa, entonces pertinentes. intercambia, entonces ahí va haciéndolo. Bueno, entonces Sigue cuando yo ya tengo avanzando. definido cuál va a ser ese dato, esa clave con la cual Claro, yo si voy yo le digo, pues, a realizar esa rápido, pues, ordenación, no entonces miraría pues ya con miro o detenimiento qué es lo comienzo que a está generar esos Pero sí criterios que cuando le dije con que los rápido, cuales voy a hacer la comparación pues para mirar a ver si es de mayor hizo- a menor o de menor a mayor. Y como tal, esa si le digo rápido, pues uno no ordenación va ni a medir no la solamente voy a base tener en y cuenta eso, ese pues, dato, que sino que debo tener en cuenta todos los datos que hacen cuando parte de la es estructura o del registro, porque todos se el deben lenguaje de mover. programación, pues ¿Qué son pasa si yo par, par, par. genero Entonces, una miren que ordenación aquí por medio del documento y ordenó los solo elementos. ordeno ese campo Entonces, como les o esos digo, datos? Pues están resulta los que ya los diferentes lenguajes. documentos que yo Aquí tengo también ya registrados muestra otro no ejemplo concuerdan también. con los demás datos. Entonces ya Lo la cédula de resuelve y Pedro vuelve y ya juega, no la y va tiene Pedro, sino que la comparando, tiene María. ya, La lo que hablamos cédula ahorita. de Y José mire la entonces tiene qué pasa Alfredo, la cédula con los así. datos Entonces pues ya va a quedar nivel, todo pues, de tiempo. de una manera El caso óptimo, que no cuadra. Entonces pues allí es normalmente donde si ya también están debo casi coordinados, tener pues, el las proceso comparaciones que me o mueva la todo cantidad para de yo poder procesos hacer que hace es esa mínimo, pues actividad. bueno. No sé Pero si a ustedes de medida pronto que lo han la visto cantidad de en elementos el va caso de aumentando, Excel. ¿ya? Entonces esto va subiendo. O sea que se va generando más En el cantidad caso de Excel yo le digo operaciones que o de ordene y comparaciones, tengo que y sombrear pues eso lo toda va la información y haciendo mucho finalmente más decirle lento. pues cuál es Entre más el elementos dato tenga, inicial con el cual voy pues a esto va hacer creciendo y va haciendo mucho más desfavorable. la ordenación. ¿Ya? Entonces por eso aquí muestran No voy a cortar y no que me quede callado un cierta momentito. información con respecto a eso, bueno, etcétera. Entonces, de esa manera yo debo mover o Como manejar les digo, todos pues, los aquí datos está. para poder generar ese tipo de proceso. Entonces, Mire, este es dentro el de los métodos de búsqueda, ordenamiento pues rápido, hay Quick Sort. diferentes aspectos. Ya está Ahí C, está la estabilidad, está el miren, tiempo de aquí está en ejecución, C. están requerimientos de Lo memoria. mismo, Entonces, estos son este algunos utiliza, aspectos mire, este que se utiliza tienen en otro cuenta método para escoger uno de los para poder métodos hacer esa que se conocen. ordenación. El problema de algunos métodos es, como Sí, les yo digo, sé, es que algunos qué son pena, fáciles ¿no? de Pero el entender, perrito no es pero mío, si es de usted por tiene allá, el vecino. demasiados registros, pues son más Que no le demorados. importa, ya hace un escándalo. Como Pero, hay otros que son más qué pena. complejos o, por decirlo así, ustedes miren enredados, que el de Quick Sort pero pues, utiliza realmente son un más método un rápidos. poco Usted puede más tener mucha cantidad más de datos óptimo y pues y hacerlo de esa de una manera él forma va muy rápida.
generando pues Por esas ejemplo, si usted va a hablar comparaciones de pues, una de los forma registros de la Universidad del mucho Pacífico, más dinámica pues, y ¿qué pues podrían ser? por Hablando de tanto pues va estudiantes y haciendo administrativos, el arreglo que sean o la 4.000 ordenación como registros, ¿ya? de No forma es mucho mucho, realmente no es mucho. Pero ¿qué pasa si hablamos rápida. de Entonces miren que aquí información también lo como, mismo. no sé, la Está que en maneja la pseudocódigo, Registraduría Nacional? está en Eso ya CAN, podemos estar está en hablando de millones de Pascal, registros. Entonces en ahí ya la Python y en cosa, C. eso es otra, Ustedes ya miren eso que están los tiene ejemplos, están otras diferentes formas. características y tiene Ustedes otras miren cosas que pues él más o menos va a qué es lo que él generar hace, ciertos conflictos. ya. Entonces, Coge en los ese elementos y sentido, va hay que mirar o comparando escoger con o uno de ellos definir y cuál va es de la esa mejor manera manera. En este momento la organizando, recomendación es entonces lo va trabajar colocando arriba o abajo con los de acuerdo métodos pues o a las este funciones elemento que pivote. se crearon, pues que ¿Ya? están en los ejemplos, Entonces que de miren que él pronto toma de entiendan los más fácil, para que datos después no el vaya a elemento de haber la mitad, que ese es el tipo pues, elemento pues base inicial, de y con él confusiones o comienza a enredos hacer como tal. comparación, entonces va adelante o va Entonces, atrás como les decía, miren que se y sigue ordenando. espera, se Entonces ven que él va recomienda haciendo para yo poder hacer ese ese tipo proceso de de ordenación, trabajar procesos con un arreglo de o una acciones. dimensión. Y ahorita cuando vamos al De esa ejemplo, manera nos pues daremos en este cuenta caso por es qué. mucho Entonces yo en este arreglo de mejor, una dimensión, pues lo puedo rendimiento mirar de es esta manera, mucho o pues lo puedo más mirar de esta manera. aquí Aquí hay óptimo, una cabeza ¿ya? o un Entonces inicio, muchas que es veces la recomienda posición para pues, muchos datos 0 y trabajar pues una con cola este o un tipo final. de Entonces yo procedimientos. estos elementos son los que voy moviendo. ¿Listo? Entonces para ahí, finalmente pues, y pues en el ordenar o otro tener ya son los otros, datos como yo los requiero. otras informaciones que les pueden Bueno, servir. entonces vamos a los ejemplos y para ahorita ustedes pasamos tener, a pues, una información que también está allí aquí está también en el archivo, una forma que es de unas hacerlo demostraciones de ese tipo de forma de una manera mucho más, Java. más dinámica o También más él va vistosa, y pues mostrando a como eso que va también haciendo. genera más ayuda. Entonces Entonces miren, aquí tenemos los métodos de ordenación. Ya, o se asume, pues que al tener este tipo Estos de métodos de información ordenación, de esta manera, pues es mucho más fácil que ustedes puedan revisar, en este caso analizar, tenemos una estructura integrar pues que ese solamente con conocimiento. estos tres datos, simplemente Ustedes- es como un ejemplo. Ustedes pueden encontrar Está el documento que es de tipo información la entero, que está el quieran. nombre y el Eso sí, apellido que es de tipo puede cadena. haber Tenemos un muchísima arreglo de una información dimensión que explica, de tipo que estructuras. muestra, Acá aquí tenemos pero 100 lo que ustedes empleados, deben es 100 entender estructuras. cómo se está manejando el proceso Tenemos como tal. Porque usted otra puede estructura encontrar, como les digo, auxiliar ustedes pueden encontrar y el una código, variable X también pueden de encontrar tipo la información estructura. ya Aquí tenemos entonces lista, varias pueden copias de encontrar, la estructura empleado. todo ya Tenemos unas ahí funciones, para entonces aquí simplemente tenemos copiar y pegar, pero unas funciones que no tienen si no retorno entienden y pues qué les tampoco están tienen mostrando, parámetros, y en este pues caso va a pues ser muy tenemos difícil el registro de los que datos, ustedes puedan adaptar la impresión de los eso datos, y a la estos solución son que ustedes propongan. Entonces, pues, ahí hay métodos que de mejor ordenación: intercambio, manejarlo shell, para poder insertion, decir, select, bueno, esto es así, selección o esto es y de quick esta sort. manera, Entonces o esto estos yo lo adapto son, de la siguiente forma, pues de etcétera. pronto Entonces, algunos de los es que se necesario hicieron. que entiendan Ahorita en la realmente página mostraré qué que está ahí sucediendo, están pues, para varios, poder y ahí generar la simplemente solución está como el tal. código en varios lenguajes de programación, y pues uno debe entender lo que le están mostrando para Bueno, poder decir que ¿alguna copia y pregunta? pega, ¿no? Porque si no, de lo Lo contrario, escucho. usted puede copiar y pegar, y si no ha entendido, pues va a tener la misma dificultad para poder adaptar la información. Unas variables enteras, todo esto está Pregunta, pues, la global. escucho. La función principal, entonces tenemos cada uno de los métodos en uno de los casos. Aquí le decimos son 100 empleados, Bueno, entre entonces el ejemplo introduzca les voy a cuántos pasar empleados va a registrar, entonces entre 1 y 100. Otro, Me muestra, me llama donde primero la función de ingresar datos, me imprime la lista se inicial pasan u datos original, de una matriz y comienzo a a un llamar arreglo en de cada una uno de los dimensión. casos pues el Ese les método va a de servir. ordenación, y después de ordenados imprimo nuevamente Ese les esa va a lista servir, pues, de los para datos hacer que se ingresaron. Entonces y como parte del trabajo. está Cuéntame, llamado a Cristian. cada uno de ellos, y entonces Profe, uno donde puede, usted no puede recomendar el un método de canal de YouTube intercambio. o alguien que Entonces tenga miren que sus este videos método para de irme practicando intercambio mucho mejor coge el todas esas mismo cosas, profe, arreglo cuando uno tenga un tiempo libre y en casa. compara
Miren, el dato que dentro está de delante con la el dato que está información atrás. que les Miren he que enviado, I arranca en 0 ahí están los ejemplos. Pues le y digo, lo J primero que usted arranca debe en 1. hacer es Entonces coja esos compara el ejemplos elemento de la iniciales que posición tenemos. 0 ¿Por con qué? el elemento de la Porque es que posición hay 1. canales de YouTube Los compara. que Este es como a mayor veces que son este. personas Si es mayor, avanzadas, entonces en el ¿qué caso, debo pues, de hacer? programación, Tengo que coger entonces el se van dato, muy allá, pasarlo a la y se ponen estructura otras cosas, se pone que otra tengo como información auxiliar que lo o pueden temporal, confundir más. comenzar ¿Ya? a pasar los Entonces, datos veces a esa decirle, no, información pues vaya, temporal busque para después programación en yo C. Eso le coger puede el salir dato de la desde cero, posición o sea, que hay J, gente pasarlo que ahí. tiene Entonces el mire que curso completo, sobreescribiría como la mostrándole desde las información y variables, después lo que está en desde el auxiliar lo pongo en la las posición J. estructuras, desde tal Y cosa, no solamente con un hasta solo dato, cosas tengo que avanzadas, hacerlo con pero es que todos los enseñan es datos el que lenguaje, hacen le parte de enseñan a la usted, mire, estructura. este es la librería ¿Para qué para tal sirve cosa, la estructura esto auxiliar? es un Para pero que la no le enseñan información como que la lógica, está simplemente en le el dicen, vea, arreglo no se este me es tal borre. cosa Mire y que este, cuando yo aquí paso hay un ejemplo esta para que información de usted la posición J, revise o la para que usted paso mire. a la Pero posición si usted no y practica, se me borre no lo que va a está en lograr I. nada. Porque igual, Pero yo lo en mi salvo canal, ahí aquí están todas cuando las esto que clases. está en I Y lo ahí, paso pues, a las clases este que hemos visto auxiliar, ya en a esta semestres información, anteriores. a esta Entonces, estructura eso auxiliar. que se ha visto, Entonces se ha no se me explicado una perdería y mil porque al veces, final si lo de usted no J lo practica, paso ahí no le va a servir de mucho. y lo de auxiliar Entonces, lo por paso a eso J. yo cada vez que Entonces puedo ahí un se va haciendo ejemplo. ese intercambio. Que otra Y cosita, como son coja estructuras, otro no ejemplo, solamente más es el información, documento, sino también los tratando demás pues de elementos base. que pertenecen Porque a la ese estructura. ejemplo tiene Este varios intercambio es métodos uno de que es ordenación. más fácil de entender, que es más Si usted fácil entiende de la lógica, analizar. si entiende las Entonces, estructuras, usted este lo puede adaptar. es uno que se recomienda Por pues eso les para pasé también el el enlace a la ejercicio página, para que vean académico, cómo porque pues no funciona es tan esa complejo y lógica pues de pronto no de tiene esos métodos. Pero si de todavía hay pronto como dudas tanto con respecto enredo, a a muchas pesar cosas, de que podría pues no va a pasar verse nada, enredado, porque me di realmente cuenta no lo es. que Entonces este pasé es uno varios que se ejemplos recomienda trabajar y el sábado y el domingo con me lo que estaban todavía con lo que va preguntando, a ay, hacer. profe, es que no sé cómo, digo, pero en el ejemplo Porque miren está. que aquí ya está Hay la una parte ordenación en el shell ejemplo que te hace eso. y en este Es caso que no lo entendí. trabajamos como Entonces, con una posición ya el sábado y el domingo que es preguntando, sabiendo la que de la era mitad pues, de inicialmente los para el elementos. jueves y les Y di de plazo acuerdo a hasta esa el mitad, lunes. entonces él comienza a hacer Y también estaban preguntando unos el sábado y el procesos, domingo a manejar que no una habían información, entendido. unas Entonces digo, pero posiciones. entonces, o sea, Entonces, que a veces, mínimo así como se cogieron a ve, última pues hora las cosas y es un estaban poco más todavía enredado. enredados. Y otra Porque a gente que veces sé que él lo no mandó a hacer. coge el primer Porque elemento yo con el miro segundo, eso, después el segundo y con digo, el tercero, después eso el no tercero lo con el hicieron cuarto, ellos, no, o sea, sino que cosas él que, ubica hombre, ciertos datos cada vez que usted desde la manda a hacer posición media algo, y comienza se pone entonces a así hacer como, ese como intercambio de la muy, información. Pero muy básicamente abeja a buscar vuelve y se cosas hace en internet el y cambio de las los va como datos metiendo. por medio de Hay esa cosas que después estructura uno le auxiliar. pregunta, bueno, ¿y eso dónde salió? ¿Y eso para qué? El de inserción, Y en la ausentación que nos tiene puede ir también muy mal, similitud porque él definitivamente coge no tienen ni cómo una explicar variable eso que está ahí que para qué arranca sirve, en cero ¿ya? y después Y viene muchas acá veces, y ahora porque hace estamos pues esa en comparación esta parte pues de con la si la virtualidad si y está pues en de cero, pronto, entonces listo, más soy bien flexible vaya y lo a dejo la que lo siguiente hagan en variable C. y hace Pero esa, realmente esa yo debería pedir comparación el y segundo parcial vuelve en y trata de pseudocódigo. hacer o va haciendo Y ese ahí sí yo sé que más de intercambio. uno ¿Ya? queda frito porque El de todavía no selección, entienden ciertos temas, todavía no saben entonces que cómo también aplicar hace ciertas cosas, o mira aún tienen cierta muchas información dudas o adicional muchos para entonces él hacer inconvenientes con la lógica. intercambios en Entonces ahí diferentes quedan fritos, posiciones. ahí ya no saben para Y dónde coger. el de Quick Sort. Entonces ese es el problema. Este de Quick Sort ¿ya? pues Con es bueno respecto, cuando pues, yo necesito a o trabajar tengo demasiados con el datos. lenguaje. Pero Yo igual sé que como les algunos lo digo hay que mandaban a hacer, entender yo qué sé que está otros haciendo aquí, por ahí qué está pasando en intentaron este hacer otras proceso cosas, para yo pero poder yo sé decir, que el día de la ya, es que presentación, esto está haciendo más de uno este no tipo va a de, saber ni para dónde coger. ¿Ya? Va a querer de pagar, actividad como o de dicen acción, vulgarmente, escondedero de a porque él peso, vuelve y se y no llama van a a sí tener mismo. Y escapatoria. se vuelve a llamar a sí Entonces, mismo pues, no sé, pasando el la arreglo, recomendación pasando el inferior, sigue siendo la y misma. J, o pasando Primero, el si arreglo, quiere, si pasando gusta, entre a mi y canal. pasando el Si no, superior. pues puede Entonces, buscar por cualquier otro lado. aquí pues es un poco Una más cosa es usted decir, voy a enredada la mirar situación, pero este es voy a mucho más mirar óptimo un al curso de momento de lenguaje tener C, por ejemplo. una gran El cantidad de curso de datos. lenguaje C te da lo... Finalmente pues mejor dicho, acá el este es curso de el que lenguaje C imprime te da los lo mínimo. datos Esta es y una este es el variable, que así registra usted lee los una datos. variable, así ¿Ah? usted escribe Este
en una variable así. lo hace con el documento. No te van a decir, mire, esto es Miren tal que cosa. este lo Yo creo hace que por usted medio busca de struct, el documento. ejemplos El igual documento es un o dato de más tipo sencillos numérico, que, o sea, entero, que el para que, este yo caso. voy a
de los que yo les he pasado. Pero el otro ejemplo no lo hace la con un nota, dato bueno, la nota pues como el documento, trataré de sino que darla lo va a antes hacer de subirla. La vez pasada, con como un les dato de dije, tipo yo cadena. estaba calificando, tratando Entonces de miren que ser, tenemos lo mismo, pues, lo entrada, más, imprimir lista, ordenar detallista posible, por pues, intercambio, mostrándoles a shell, cada uno los inserción, posibles errores, selección y quicks. pero pues finalmente Entonces nos miren tocó correr que un poco es la para misma subir las notas al cuestión, sistema. Pero pero igual acá revisen también en ya no Academia compara el a dato ver de si de documento, pronto sino que compara creen ustedes que el tienen nombre. algún reclamo. Pero aquí hay algo Igual ahora adicional. Cuando que usted se abre la ingresa los plataforma para datos, subir las notas del corte 2, en el caso de la igual entrada, ahí uno cuando tiene ingresa los oportunidad datos, de hacer usted ingresa el cambios del documento corte y 1. antes de Pero ingresar entonces el nombre tienen que completo, revisar antes de que para que no tenga ya problemas pasemos de ingresar o ya el estemos nombre pues con cierre de corte espacios, 2 y ya entremos por al corte ejemplo 3. Juan, Ya espacio más Carlos, complejo pues si usted lo decir ingresa que van a solo haber con el reclamos. sein, ¿Ya? resulta que a Entonces veces el revisen, espacio él lo porque toma como ahí un está la nota enter. definitiva del corte 1. Digamos, si usted Entonces le quedó en Juan 10, lo entonces guarda usted, bueno, aquí, profe, ¿por qué me quedó en 10? espacio, Yo y puedo mostrar, Carlos mire, lo a mí no quiere me llegó guardar en la nunca siguiente el variable. parcial práctico, Si por la ejemplo. siguiente variable O es de mire, tipo numérico, usted no todo contestó el esto. sistema se cae. Entonces ahí Ahí por ahora le está genera quedando en un esto. error ¿Ya? y Entonces, automáticamente pilas con pues eso. va a tener Bueno, inconvenientes. como les decía, usted puede Si es de buscar tipo carácter, pues entonces el resto de la cadena lo guardaría en la cursos siguiente variable y de continuaría. un lenguaje de Pero entonces programación, para evitar eso, pero ningún se curso les va utiliza a esta enseñar la línea de lógica. código sein ignore, que Ningún esto es curso. La limpiar lógica caché de usted la acuerdo a los debe datos que vengan generar anteriormente. a medida que Con esa usted limpieza de caché, entonces utilizamos hace esta la práctica. otra Si usted no función, practica, getLine. si Ya usted como no realiza esas capture la actividades, línea y va que a es ser muy toda la difícil. línea. Entonces ahí sí usted lo que le puede Eh, colocar Juan, espacio, el- Carlos, espacio, Morcillo, Lo de la espacio. página Entonces él está tiene en el archivo sin en ningún Excel. inconveniente Perdón, en el esa archivo en captura de PDF. toda la En el información. archivo en PDF que yo les mandé, Cuando ya usted tiene toda esa temprano, información, que está la parte entonces él de comienza a hacer ordenación, esas, al final del esas archivo están los comparaciones. enlaces. Estas Entonces, comparaciones ya aquí en el son un enlace poco lo más lleva a lentas la porque él página va que realmente comparando está ahí. carácter a carácter. Claro, ¿Dónde como descargar les los digo, archivos? con datos cortos o Descarguen los con archivos, por cantidad favor. de registros Porque entonces, no sé, poco, tampoco o sea están que no es poniendo al una día entonces cantidad extrema de registros, pues con la eso no información. tiene mucho, Entonces, mucho, que es como cosas como mucho esas, problema, que- eso es rapidito, eso que de él pronto no- prácticamente lo hace no en milésimas de revisan o segundo, no miran la información pero y pues cuando ya son después muchos, están diciendo ahí es donde ya de se dónde nota salió realmente eso. un poco Bueno, ahí más les puse la lentitud ese del enlace, proceso. pero eso está en el archivo Entonces, en PDF. si se va a Ustedes trabajar pilas, con muchos ¿ya? Datos, pues muchas veces Bueno, se recomienda vuelvo y le trabajar repito, usted puede con mandarlo a métodos como hacer, este, el puede de ser que Shell le alcance la o el nota y Quick, pase el curso, pero la carrera se que las se cobra en notan algún más momento. enredados, pero realmente Porque son es más que- dinámicos y son más óptimos al momento de hacer Ok, ese porque tipo es de que siempre actividad o proceso. va a haber Entonces esos vamos a la inconvenientes de página. la lógica y en algún momento van a tener el problema porque no han practicado, porque no tienen esa lógica Entonces, más miren, esta es la desarrollada, página. porque no han adquirido ciertos conocimientos o capacidades y entonces van a comenzar a cojear. Entonces Entonces, miren, está la página, aquí hay información Bueno, alguien más sobre quiere los comentar algoritmos de algo? ordenamiento No se olviden. y esta están cada uno de los ordenación, algoritmos. búsqueda y ¿Ya? archivos. Mandé los Entonces, PDF, aquí él mandé muestra de ejemplo forma dinámica de ordenación. Ya les mandaré ejemplo cierta de información, búsqueda entonces él va. y les mandaré ya Entonces, mira también lo que ejemplos de hace archivos. algunos de ¿Listo? ellos, él va Y pues, comparando parejas de datos completaré y de acuerdo a porque lo no que él va cambia, encontrando, sino que pues entonces completa va el organizando, enunciado para y el va, parcial pues, 3. Cuénteme. colocando en este caso pues de menor a mayor los datos que están Sí, ahí. ¿quién era? ¿Quién Entonces dijo de yo? esa manera los demás ¿Me métodos arrepintió? están así también mostrados y pues son más Bueno, fáciles de pronto entonces, la entender idea cuando es usted mira completar ese tipo de cosas. el Entonces, por ejemplo, enunciado vamos al de para el ordenamiento de parcial burbuja. 3. O sea, pues les digo, no cambie. Entonces miren Solo lo que le les digo. aumento vea. unas cosas. Está el Por ejemplo, pseudocódigo. muéstreme los empleados Está el activos y pseudocódigo. los inactivos en orden alfabético. Entonces usted me saca la lista de los empleados activos y los inactivos en orden está alfabético. en varios lenguajes Hágame la de búsqueda programación, de miren. los empleados activos o Está en inactivos C, mira, aquí está en C. por medio de la búsqueda binaria, Entonces, por medio del varios de documento. ellos
Entonces está usted sabe que tiene que ordenarlo para poder aplicar búsqueda esa binaria, cosas información. así. Usted debe Guárdemelo en entender un que le archivo. están mostrando aquí. Listo, cerremos la Para aplicación, usted decir que volvamos a solamente abrir. copia y pega. Tiene que recuperar. Si usted no entiende Entonces, qué le sí, están sí mostrando, recuperó. qué es lo que Ya sí, el realmente se empleado está X dando está aquí, qué en el acción es piso la que que le se está corresponde, en el generando, cubículo que le corresponde, cosas pues así. va a tener Ya los datos no se inconvenientes. pueden perder. Entonces miren que ¿Ya? aquí él Entonces todos esos utiliza detalles se incluyen un con ejemplo. lo que ya está Y miren que son y varios, pues entonces ustedes varios deben elementos. generar la solución. Pues como dice, usted Entonces lo pues puede les digo, colocar ustedes a ahorita mandan a diferentes hacer, velocidades. Entonces, ¿él qué va a hacer? Va a ordenar de menor a después mayor. cuando van a incluir Entonces, esa cuando usted le va a parte, ordenar, entonces puede mire ser que que él tengan comienza a mostrar qué inconvenientes está porque haciendo. quién sabe qué les habrán Entonces, hecho, miren que él compara qué uno con magia se otro. supone que le hicieron, Entonces, mira lo que pero pasa entonces en este caso cuando con la van a ordenación ausentar, burbuja. ahí Él va es que comparando se parejas van a de estrellar. Y números, como les digo, puede ser que va pase, puede ser que comparando le y mire alcance, que acá le va puede ser que mostrando por sacando dónde 10 va. en la ausentación pase, Mire, pero puede ser que acá le le va queden mostrando por dónde va, 58, qué es lo que está haciendo. 59 y allí se Terminó queda. y ahora vuelve y juega 59, al principio. Si ya 59 están y vuelvo y lo ordenados, pues repito vuelve y desde el primer compara. día. Entonces miren 59, lo 59, lento entonces pide. que es Ojo con este tipo de lo que está haciendo y cómo lo está acción. haciendo para poder yo Listo. ¿Alguien ordenar más los quiere números. comentar Claro, algo, decir algo, realmente aportar internamente algo? esto lo hacen en pocos segundos. Pero si esto se da para una cantidad extrema de registros, esto se demora muchísimo. Entonces miren, él sigue comparando, sigue comparando. Entonces miren todo lo que ya se va realizando y todo lo que pues se va dando a medida pues que va haciendo. Y miren que todavía está faltando el 1, todavía no está organizado, el 2 todavía no está organizado, está el 7 que debe ir más arriba. ¿Ya? Entonces miren, todavía sigue haciéndolo y como les digo, mira, aquí él va mostrando qué es lo que está haciendo. Entonces él viene, hace el ciclo y si tal cosa, entonces intercambia, entonces ahí va haciéndolo y sigue pues avanzando. Claro, si yo le digo pues rápido, pues no miraría con detenimiento qué es lo que está haciendo. Pero si ven que cuando le dije que rápido, pues lo hizo. Si le digo rápido, pues uno no va ni a mí eso, lo hace. Y eso pues que cuando es desde el lenguaje de programación, pues eso es en par patada. Entonces miren que aquí ordenó los elementos. Entonces como les digo, están los diferentes lenguajes. Aquí también ya muestra otro ejemplo también. Entonces lo resuelve y vuelve y juega, que él va comparando, ya, lo que hablamos ahorita. Y mire entonces qué pasa con los datos a nivel pues de tiempos. El caso óptimo, pues normalmente si ya están casi coordenados, pues, o las comparaciones o la cantidad de procesos que hace es mínimo, pues bueno. Pero a medida que la cantidad de elementos va aumentando, ¿ya? Entonces esto va subiendo. O sea que se va generando más cantidad de operaciones o de comparaciones y pues eso lo va haciendo mucho más lento. Entonces, entre más elementos tenga, pues esto va creciendo y va siendo mucho más desfavorable. ¿Ya? Entonces por eso aquí muestran cierta información con respecto a eso, bueno, etcétera. Y como les digo, pues aquí están entonces mire, este es el ordenamiento rápido, Quick Sort. Ya está en C. Miren, aquí está en C. Y lo mismo, entonces este utiliza otro método para poder hacer esa ordenación. Sí, yo sé, qué pena, ¿no? Pero el perrito no es mío, es de por allá de un vecino. Que no le importa, ya sea un escándalo, pero bueno, qué pena. Ustedes miren que el de Quicksort utiliza un método un poco más óptimo,
y de esa manera él va generando pues esas comparaciones de una forma mucho más dinámica y pues por lo tanto pues va haciendo el arreglo o la ordenación como de forma mucho más rápida. Entonces miren que aquí también lo mismo. Está en pseudocódigo, está en Calm, está en Pascal, en Python, en C. Entonces miren que están los ejemplos, están diferentes formas. Entonces miren él más o menos qué es lo que él hace. Ya, él coge los elementos y va comparando con uno de ellos y va de esa manera organizando y entonces lo va colocando arriba o abajo de acuerdo pues a este elemento pivote. Ya, entonces miren que él toma de los datos el elemento de la mitad, que es el elemento pues base inicial, y con él comienza a hacer comparación, entonces va adelante o va atrás y sigue ordenando. Entonces ven que él va haciendo ese tipo de procesos o acciones. Entonces de esa manera pues en este caso es mucho mejor. El rendimiento es mucho más óptimo, ya. Entonces muchas veces recomienda para muchos datos trabajar con este tipo de procedimientos. Listo, entonces ahí. Y pues en el otro ya son otras informaciones que les pueden servir para ustedes tener pues más información. Entonces aquí está también una forma de hacerlo con Java. Entonces miren que también él va mostrando como que va haciendo. Entonces en este sentido se supone ya o se asume pues que al tener este tipo de información de esta manera pues es mucho más fácil que ustedes puedan revisar, analizar, eh, integrar pues ese conocimiento. Entonces ustedes pueden encontrar información la que quieran. Eso sí, puede haber muchísima información que explica, que muestra, pero lo que ustedes deben es entender cómo se está manejando el proceso como tal. Porque usted puede encontrar, como les digo, ustedes pueden encontrar el código, pueden encontrar la información ya lista, pueden encontrar todo ya ahí para simplemente copiar y pegar, pero si no entienden qué les están mostrando, pues va a ser muy difícil que ustedes puedan adaptar eso a la solución que ustedes propongan. Entonces, pues ahí hay que mejor manejarlo para poder decir, ah, bueno, esto es así, o esto es de esta manera, o esto yo lo adapto de la siguiente forma, etcétera. Entonces, es necesario que entiendan realmente qué está sucediendo, pues para poder generar la solución como tal. ¿En serio? Bueno, ¿alguna pregunta? La escucho. Pregunten, pues la escucho. Bueno, entre los ejemplos les voy a pasar otro donde se pasan datos de una matriz a un arreglo de una dimensión. Ese les va a servir. Ese les va a servir pues para hacer como parte del trabajo. Cuéntame, Cristian. Profe, uno donde puede, usted nos puede recomendar un canal de YouTube o alguien que tenga esos videos para uno ir practicando mucho mejor todas esas cosas, profe, cuando uno tenga un tiempo libre en casa. Miren, dentro de la información que les he enviado, ahí están los ejemplos. Pues le digo, lo primero que usted va a hacer es coja esos ejemplos iniciales que tenemos. ¿Por qué?
Porque es que hay canales de YouTube que como a veces son personas avanzadas, en el caso pues de programación, entonces se van muy allá y se ponen otras cosas, se pone otra información que lo pueden confundir más, ¿ya? Entonces a veces decirle, no, pues vaya busque programación en C, eso le puede salir desde cero, o sea que hay gente que tiene el curso completo, como mostrándole desde las variables, desde las estructuras, desde tal cosa, hasta cosas avanzadas, pero es que enseñan es el lenguaje, le enseñan a usted, mire, este es la librería para tal cosa, esto es un para, pero no le enseñan como la lógica, simplemente le dicen, vea, este es tal cosa y este, aquí hay un ejemplo para que usted revise o para que usted mire, pero si usted no practica no va a lograr nada, porque igual en mi canal ahí están todas las clases, y ahí pues las clases que hemos visto ya en semestres anteriores. Entonces, eso que se ha visto, se ha explicado una y mil veces, si usted no lo practica, no le va a servir de mucho. Entonces, por eso yo cada vez que puedo un ejemplo, que otra cosita, coja otro ejemplo, más información, tratando pues de base. Porque ese ejemplo tiene varios métodos de ordenación. Si usted entiende la lógica, si entiende las estructuras, usted lo puede adaptar. Por eso les pasé también el enlace a la página, para que vean cómo funciona esa lógica de esos métodos. Pero si todavía hay dudas con respecto a muchas cosas, pues no va a pasar nada, porque me di cuenta que pasé varios ejemplos y el sábado y el domingo me estaban todavía preguntando, ay profe, es que no sé cómo, digo, pero en el ejemplo está. Hay una parte en el ejemplo que te hace eso. Es que no lo entendí. Entonces, ya el sábado y el domingo preguntando, sabiendo que era inicialmente para el jueves y les di plazo hasta el lunes. Y estaban preguntando el sábado y el domingo que no habían entendido. Entonces digo, pero y entonces, o sea, que mínimo cogieron a última hora las cosas y estaban todavía enredados. Y otra gente que sé que lo mandó a hacer, porque yo miro eso y yo digo, eso no lo hicieron ellos, o sea, cosas que, hombre, cada vez que usted manda a hacer algo o se pone así como de muy abeja a buscar cosas en internet y las va como metiendo, hay cosas que después uno le pregunta, bueno, ¿y eso dónde salió? ¿Y eso para qué? Y en la ausentación les puede ir muy mal porque definitivamente no tienen ni cómo explicar eso que está ahí para qué sirve, ¿ya? Y muchas veces, ahora porque estamos pues en esta parte pues de la virtualidad y pues de pronto listo, soy flexible y lo dejo que lo hagan en C. Pero realmente yo debería pedir es el segundo parcial en pseudocódigo. Y ahí sí yo sé que más de uno queda frito porque todavía no entienden ciertos temas, todavía no saben cómo aplicar ciertas cosas, aún tienen muchas dudas o muchos inconvenientes con la lógica, entonces ahí quedan fritos, ahí ya no saben para dónde coger. Entonces ese es el problema, ¿ya? Con respecto pues a trabajar con el lenguaje. Yo sé que algunos lo mandaron a hacer, yo sé que otros por ahí intentaron hacer otras cosas, pero yo sé que el día de la sustentación, más de uno no va a saber ni para dónde coger. Ya va a querer pagar, como dicen vulgarmente, escondedero de a peso y no van a tener escapatoria. Entonces, pues, no sé. La recomendación sigue siendo la misma. Primero, si quiere, si gusta, entre a mi canal. Si no, pues puede buscar por cualquier otro lado. Una cosa usted decir, voy a mirar un curso de lenguaje C, por ejemplo. El curso de lenguaje C te da mejor dicho, el curso de lenguaje C te da lo mínimo. Esta es una variable, así usted lee una variable, así usted escribe en una variable, así, ya. No te van a decir, mire, esto es tal cosa. Yo creo que si usted busca struct, ejemplos igual o más sencillos el que yo que los que yo les he pasado. Las notas, bueno, las notas pues trataré de darlas antes de subirlas. La vez pasada, como les dije, yo estaba calificando, tratando de ser pues lo más detallista posible, pues mostrándoles a cada uno los posibles errores.
pero pues finalmente nos tocó correr un poco para subir esas notas al sistema. Pero igual revisen también en Academusoft a ver si de pronto creen ustedes que tienen algún reclamo. Igual ahora que se abre la plataforma para subir las notas del corte 2, igual ahí uno tiene oportunidades de hacer cambios del corte 1. Pero entonces tienen que revisar antes de que ya pasemos o ya estemos pues cierre corte 2 y ya entremos a corte 3. Ya más complejo pues decir que van a haber reclamos. Ya, entonces revisen, porque ahí está la nota definitiva del corte 1. Digamos, si usted le quedó en 10, entonces usted, bueno, profe, ¿por qué me quedó en 10? Yo puedo mostrar, mire, a mí no me llegó nunca el parcial práctico, por ejemplo. O mire, usted no contestó esto, entonces ahí por eso le está quedando en esto, ¿ya? Entonces pilas con eso. Bueno, como les decía, usted puede buscar eh, cursos de un lenguaje de programación, pero ningún curso les va a enseñar la lógica. Ningún curso. La lógica usted la debe generar a medida que usted hace la práctica. Si usted no practica, si usted no realiza esas actividades, va a ser muy difícil. Eh, el, lo de la página está en el archivo en Excel, perdón, en el archivo en PDF. En el archivo en PDF que yo les mandé temprano, que está la parte de ordenación, al final del archivo están esos enlaces. Usted le da clic en el enlace y lo lleva a la página que está ahí. ¿No han descargado los archivos? Descarguen los archivos, por favor. Porque entonces, no sé, tampoco están poniendo al día entonces con la información. Entonces, es como cosas como esas que de pronto no revisan o no miran la información y pues después están diciendo de dónde salió eso. Bueno, ahí les puse ese enlace, pero eso está en el archivo en PDF. Entonces pilas, ¿ya? Bueno, vuelvo y les repito, usted puede mandarlo a hacer, puede ser que le alcance las notas y pase el curso, pero la carrera se las cobra en algún momento. Porque es que... Ah, listo. Ok, porque es que siempre va a haber esos inconvenientes de la lógica y en algún momento van a tener el problema porque no han practicado, porque no tienen esa lógica más desarrollada, porque no han adquirido ciertos conocimientos o capacidades y entonces van a comenzar a cojear. Entonces mucho cuidado y muchas pilas con eso. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? No se olviden, esta ordenación, búsqueda y archivos. Mandé los PDF, mandé ejemplo de ordenación, ya les mandaré ejemplo de búsqueda y les mandaré ya también ejemplos de archivos. ¿Listo? Y pues completaré, porque no cambia, sino que completo el enunciado para el parcial 3. Cuénteme. Sí, ¿quién era? ¿Quién dijo yo? ¿Me arrepintió? Bueno, entonces la idea es completar el enunciado para el parcial 3. O sea, pues les digo, no cambie, solo le aumento unas cosas. Por ejemplo, muéstreme los empleados activos y los inactivos en orden alfabético. Entonces usted me saca la lista de los empleados activos y los inactivos en orden alfabético. Hágame la búsqueda de los empleados activos o inactivos por medio de la búsqueda binaria, por medio del documento. Entonces usted sabe que tiene que ordenarlo para poder aplicar la búsqueda binaria. Entonces cosas así. Guárdeme en un archivo. Listo. Cerremos la aplicación. Volvamos a abrir. Tiene que recuperar. Entonces, sí recuperó. Ya sí, el empleado X está en el piso que le corresponde, en el cubículo que le corresponde, cosas así. Ya los datos no se pueden perder. ¿Ya? Entonces todos esos detalles se incluyen con lo que ya está y pues entonces ustedes deben generar la solución. Entonces pues les digo, a ustedes ahorita mandan a hacer
posiblemente. Después, cuando van a incluir esa parte, puede ser que tengan inconvenientes, porque quién sabe qué les habrán hecho, de qué magia se supone que le hicieron, pero entonces, cuando van a sustentar, ahí es que se van a estrellar. Y como les digo, puede ser que pase, puede ser que lo alcance, puede ser que sacando 10 en la sustentación pase, pero puede ser que le queden 58, 59 y allí se queda. 59, 59 y vuelvo y lo repito desde el primer día. 59, 59, entonces pilas. Ojo con lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. listo. ¿Alguien más quiere comentar algo, decir algo, aportar algo?